Siempre he tenido una fascinación estúpida por lo inexplicable. De esos que no pueden dejar pasar una noticia de desapariciones misteriosas sin acabar leyendo 3 foros y viendo 5 vídeos mal grabados. Pero esta vez fui demasiado lejos. Mi nombre es Mateo, y puedo decir con absoluta certeza que lo que viví en ese pueblo no debería haber ocurrido. Porque ese lugar no existe. No en ningún mapa. No en ningún registro. Pero yo estuve allí. Y lo que vi no me dejará dormir jamás. Todo comenzó con un correo anónimo. Una simple línea. ¿Te atreverías a pasar 24 horas en un lugar que no debería existir? Acompañado de unas coordenadas. Copié y pegué la ubicación en Google Maps. Nada. Solo un enorme espacio gris en medio de la nada, en una zona rural entre montañas, donde ni siquiera hay caminos marcados. Mi instinto gritaba que lo ignorara. Pero mi obsesión. Me preparé como si fuera una excursión de supervivencia. Mochila con agua, linterna, batería externa, un dron con cámara, GPS de mano y una cámara GoPro sujeta al pecho. Quería grabarlo todo. Subirlo después a mi canal. Quizá conseguir visitas. Dios, qué idiota fui. La llegada al lugar ya era extraña. El camino asfaltado terminó en un sendero de tierra y después, nada. Un bosque denso, cerrado, que parecía tragar la luz. Me adentré a pie, el GPS marcando solo una dirección sin caminos. Caminé por horas. Justo cuando pensé en regresar, algo apareció ante mí. Un letrero oxidado, cubierto de musgo, con letras casi borradas. Bienvenido a Balmora. Nunca había oído ese nombre. Lo busqué después. No hay registros, ni en archivos históricos, ni en bases de datos. Como si jamás hubiera existido. La niebla se espesaba a cada paso. Avancé hasta toparme con lo imposible, una ciudad entera, detenida en el tiempo. Casas antiguas, calles empedradas, faroles de gas, todo parecía salido de otro siglo. Pero no estaba en ruinas. Al contrario. Estaba habitada. Desde el primer momento sentí que me observaban. No directamente, sino como si alguien o algo mirara desde cada ventana cerrada, desde cada rincón oscuro. No se oía ni un pájaro, ni un motor, ni una voz. Solo viento y ese silencio que grita. Me atreví a caminar por la avenida principal. Había carteles antiguos, como de los años 50. Una tienda con muñecos de porcelana en el escaparate, una barbería cerrada con tijeras oxidadas aún sobre la mesa. Y luego, lo vi. Un niño. Quieto. Parado al otro lado de la calle. Pálido, de ojos hundidos, con ropa antigua. Me miraba, sin moverse. Cuando me acerqué para hablarle, parpadeé y ya no estaba. No estaba alucinando. Revisé la cámara, lo había grabado. Aunque, cuando revisé de nuevo unos minutos después, la grabación estaba borrosa justo en ese momento. Como si algo la hubiera borrado. Quise salir de allí. Me di la vuelta para regresar por donde vine, pero el sendero ya no estaba. Era como si el bosque hubiera cambiado de lugar. Todo era distinto. El GPS marcaba un bucle. No importaba en qué dirección caminara, siempre regresaba al mismo sitio. Y luego, las luces. Luces que no provenían del cielo ni de faroles. Luces que se movían entre las casas, como si algo estuviera flotando. Me escondí detrás de una estatua corroída en el centro de una plaza. Y ahí, por primera vez, escuché las voces. No humanas. No eran palabras. Eran susurros. Como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo, pero sus bocas no pudieran formar frases reales. Como si algo los obligara a murmurar en un idioma que no existe. Saqué mi dron y lo elevé. Desde arriba, el pueblo parecía un tablero. Simétrico, artificial, como construido por alguien que nunca había visto una ciudad real, pero trató de imitar una. Y en el centro, una iglesia. Negra. Sin ventanas. Con una cruz invertida colgando a medio lado. Y justo entonces, el dron se cayó. Se desplomó sin razón. Corrí hacia donde había caído, recogí la carcasa rota, y vi que algo estaba tallado en la madera de una de las casas cercanas.
Un mensaje. 24 horas. Ni un segundo más. Leí ese mensaje en la pared una y otra vez. 24 horas. Ni un segundo más. ¿Era una advertencia? ¿Una regla? ¿Una condena? No sabía cuánto tiempo había pasado desde que entré. Mi reloj parecía funcionar, pero cada vez que lo miraba, la hora era distinta. No solo cambiaba, retrocedía, se detenía. Como si el tiempo allí no tuviera sentido. Como si el pueblo jugara con él. Intenté usar mi celular. No había señal, obvio. Ni una sola línea. Pero lo peor es que la pantalla mostraba una fecha distinta. 1953. Reinicié. Nada. 1953. Era como si todo lo que llevaba encima estuviera siendo absorbido por el lugar. Adaptado. Contaminado. Mientras buscaba refugio, llegué a lo que parecía un hospital abandonado. O eso pensé. Era un edificio de 3 pisos, con ventanas rotas, puertas desvencijadas y un letrero con letras descoloridas, Instituto de Reposo San Elías. No había nada más cerca. Entré. El olor fue lo primero, humedad, óxido y algo más, algo dulzón, que no podía identificar. Cada paso en ese lugar crujía como si caminara sobre huesos. Subí por las escaleras lentamente, guiado solo por la linterna de mi casco. Las paredes estaban cubiertas de papeles viejos, fichas médicas, radiografías, recortes de periódicos. Uno de ellos tenía mi nombre. Mateo Suárez. Ingreso, 1953. Síntomas, delirio, alucinaciones, negación de identidad. Me congelé. Eso no tenía sentido. Yo no había nacido en ese año. Ni siquiera en esa década. Pero ahí estaba. Con mi foto. En blanco y negro. Una copia exacta de mí, solo que más envejecido. Escuché pasos en el pasillo. Lentos. Irregulares. Como si alguien caminara descalzo arrastrando los pies. Me oculté en una habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Desde una rendija, lo vi. Era un enfermero. O lo que quedaba de uno. Su uniforme era gris, raído, con manchas oscuras que podían ser sangre. Su piel estaba pálida, como papel mojado. Y lo más extraño, no tenía rostro. Solo piel lisa donde deberían estar los ojos, nariz y boca. Aún así, se detenía en cada puerta, como si pudiera verme. Siguió su camino. Pero cuando me atreví a salir, ya no estaba en el hospital. Era de día. El sol brillaba sobre la misma calle por la que había llegado. Los edificios se veían nuevos. Restaurados. La iglesia negra había desaparecido. Y la plaza central estaba llena de gente. Me quedé paralizado. Decenas de personas, vestidas con ropas de los años 50, caminaban por las aceras, charlaban, iban de compras. Todo parecía normal. Como si nunca hubiera entrado al infierno que viví minutos antes. Intenté hablar con uno de ellos. Una mujer de unos 40 años, con vestido azul y sombrero. Disculpe, ¿dónde estoy exactamente? Pregunté. Ella me sonrió. Una sonrisa tensa, rígida. Estás en casa, cariño, dijo, y siguió caminando. Todos decían lo mismo. Ninguno reaccionaba como si fuera extraño que yo estuviera allí, vestido con ropa moderna, con una cámara en el pecho. Me trataban como si fuera parte de ellos. Como si me conocieran de toda la vida. Y luego, en medio de la plaza, vi una cabina telefónica antigua. Dentro, alguien hablaba. Tenía la espalda vuelta. Pero lo reconocí al instante. Era yo. Corrí hacia la cabina. Golpeé el cristal. Yo, se giró lentamente. Su rostro era idéntico, pero más delgado, más demacrado. Me miró como si esperara verme. Colgó el teléfono y sus labios se movieron, pero no hizo ningún sonido. Aún así, lo entendí. Lo leí perfectamente. No te vayas antes de las 24 horas. Parpadeé. La cabina estaba vacía. Mi otro yo se había desvanecido. Y justo cuando empezaba a pensar que quizás todo eso era un juego mental, vi el reloj de la torre del ayuntamiento marcar las 6.
06? Y todas las personas alrededor se detuvieron al mismo tiempo. No es una forma de hablar. Literalmente se congelaron en el lugar. Algunos con una sonrisa en el rostro. Otros a mitad de paso. Ni un parpadeo. Ni un suspiro. El viento cesó. Los sonidos murieron. Y entonces, todos al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia mí. No puedo explicarte el terror de ver cientos de personas mirándome al mismo tiempo, como si alguien hubiera pulsado un interruptor colectivo. Todos esos rostros inmóviles, ojos clavados en los míos, bocas entreabiertas. Y luego, dieron un solo paso hacia mí. Sincronizados. Un sonido seco y perfectamente coordinado. Corrí. No lo pensé. Corrí por la calle principal, esquivando esos cuerpos que ahora se movían al unísono. No gritaban. No hablaban. Solo avanzaban, mecánicos, como si obedecieran una orden inaudible. Me metí en una tienda de comestibles. La puerta se cerró sola detrás de mí. Y al girarme, descubrí que ya había alguien adentro. Un chico. No mayor que yo. Llevaba días ahí dentro, lo supe al verlo. Ojos hundidos, barba de varios días, ropa sucia. Se presentó como Gabriel. Pensé que era el único, me dijo, con la voz temblorosa. Todos los que llegan, no duran. Le pregunté cuánto tiempo llevaba atrapado. Imposible saberlo. Aquí el tiempo no pasa normal. Una noche puede durar 3 minutos o 3 semanas. Ya perdí la cuenta. Gabriel me explicó cosas que aún no entiendo por completo. El pueblo no es un lugar. Es un bucle. Una trampa. Cada día se reinicia, pero no para todos. Algunos quedan atrapados en ciclos. Otros se convierten en parte del decorado. Le pregunté por qué no se había ido. Me miró, serio. Porque si cruzas la salida antes de las 24 horas, te conviertes en uno de ellos. Tu cuerpo se va, pero tú te quedas aquí. Atrapado. Viendo a tu reflejo vivir tu vida. Le conté lo que vi en el hospital, en la plaza, la versión de mí mismo. Él asintió. El pueblo crea versiones de ti. Te muestra lo que serás si decides salir antes. ¿Recuerdas el cartel? 24 horas. Ni un segundo más. No es una sugerencia. Es un trato. Nos quedamos en silencio. Afuera, la gente seguía estática, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero sabíamos que en cualquier momento, el reloj de la torre volvería a moverse, y con él, la simulación también. Gabriel me llevó a un pasaje trasero, donde tenía una especie de refugio. Un sótano con latas de comida, botellas de agua, y una radio portátil que solo emitía una canción cada tanto, Sleepwalk, de Santo y Johnny. Es la señal de que el bucle se reinicia, me dijo. Cuando la escuchas, prepárate. El pueblo se transforma. Y entonces, sin previo aviso, la radio encendió sola. La canción comenzó a sonar. Y todo a nuestro alrededor se derrumbó. Las paredes crujieron, las ventanas explotaron hacia adentro, la luz se tiñó de rojo. Escuchamos gritos. Pero no venían de personas. Eran como grabaciones distorsionadas de voces humanas. Voces que repetían nuestros nombres. Corrimos hacia el piso superior, pero cuando salimos, ya no era la tienda. Estábamos de nuevo en el hospital, solo que más deteriorado, más oscuro. El tiempo había cambiado. Estábamos en el inicio del ciclo. Gabriel me miró. Tenemos que sobrevivir esta última fase. Si pasamos el cambio, saldremos. Pero si nos atrapan ahora, nos quedamos. Avanzamos por el hospital, y mientras lo hacíamos, escuchábamos cosas moverse. No personas. No animales. Algo más. Como si el propio edificio estuviera vivo. Encontramos una habitación iluminada por una lámpara colgante. En el centro, una silla. Y sobre ella, un diario. Gabriel lo abrió. «Esto es mío», murmuró. Pero yo nunca escribí esto. Página tras página, su vida estaba escrita con detalle. Pero no como un recuerdo. Era una agenda de sus pensamientos más íntimos, incluso cosas que nunca había dicho en voz alta. Gabriel pensó en rendirse hoy.
Recordó a su madre justo antes de entrar al pueblo. Aún no sabe que ella también estuvo aquí. Nos miramos, aterrados. ¿Quién había escrito eso? ¿El pueblo? ¿Una fuerza que nos observaba desde adentro? Y entonces, al final del diario, había una frase escrita con tinta roja. Uno de ustedes saldrá. El otro se quedará para escribir el siguiente diario. Después de leer esa última frase en el diario, el aire en la habitación se volvió más denso. Una presión invisible nos envolvía, como si el propio edificio estuviera esperando una decisión. Gabriel cerró el diario con un chasquido seco. Este lugar no va a dejar que ambos salgamos, dijo en voz baja. Está esperando que decidamos quién se queda. Le respondí que no pensaba dejarlo atrás, que debíamos encontrar otra forma. Pero en cuanto lo dije, la lámpara comenzó a parpadear y un sonido metálico llenó el hospital. Un tic-tac, como un reloj colosal contando los últimos segundos. Miré mi reloj. 23 horas y 53 minutos. Faltaban 7 minutos para cumplir el tiempo exacto que el cartel marcaba. 7 minutos para escapar. 7 minutos para sobrevivir, si todo era real. Gabriel se alejó, como si entendiera algo que yo aún no comprendía. Este pueblo no necesita que elijan por ti. Te conoce. Te mide. Te prueba. Las paredes comenzaron a agrietarse. El piso se hundía y lo que había debajo no era tierra, sino algo parecido a carne. Como si camináramos dentro de un cuerpo dormido o de algo que fingía estarlo. Salimos corriendo del hospital. Las calles estaban completamente vacías. Ni rastro de los habitantes. Ni el reloj de la torre. Ni casas. Solo una carretera interminable y en el horizonte una figura. Una silueta familiar. Mi yo alternativo. Ese mismo doble que había visto en el hospital al principio, con los ojos vacíos, ahora estaba de pie en medio de la carretera, bloqueando el paso. Tenía algo en la mano, una grabadora antigua. «Vas a necesitar esto», dijo. Pero no movió los labios. La voz salía de la grabadora, no de él. La encendí sin saber por qué. La cinta giró. Mi propia voz sonaba desde dentro. Si estás escuchando esto, lograste sobrevivir. Pero no olvides lo que viste. No olvides quién se quedó. Me giré hacia Gabriel, confundido. Pero él no estaba. Nunca estuvo. Las memorias comenzaron a romperse como cristal. Flasazos de momentos que no viví. El diario no era suyo. Era mío. Cada línea. Cada pensamiento. Cada palabra escrita con desesperación había salido de mí. Gabriel fue el nombre que me di a mí mismo en ese lugar. Un reflejo mental. Un mecanismo de defensa. El pueblo me hizo dividirme para sobrevivir. Y entonces lo supe, uno tenía que quedarse. Miré el reloj, 24 horas y 1 segundo. Me ardieron los ojos. Todo se iluminó como si una bomba hubiese estallado. Y luego, nada. Desperté en medio del bosque. El cartel del pueblo ardía detrás de mí. El asfalto estaba agrietado y cubierto de musgo. No había señales de que ese lugar hubiera existido alguna vez. Corrí. Corrí sin mirar atrás. Horas después, encontré una estación de servicio en la carretera. Me senté, sin poder explicar nada. Cuando un hombre me preguntó si necesitaba ayuda, lo único que dije fue: ¿sabe usted cuánto tiempo estuve allá dentro? Él me miró raro. ¿A dónde te refieres, chico? Al pueblo, el que está allá, señalé detrás de mí. Él frunció el ceño. Esa carretera lleva cerrada más de 20 años. No hay ningún pueblo allá. Solo bosque y tierra vacía. Temblé. No tenía pruebas. Todo lo que había pasado era como un mal sueño. Entonces lo vi en mi mochila, el diario. Pero esta vez no tenía mi nombre. Tenía otro. Uno que no conocía. Y al abrirlo, la primera línea decía: «Él sobrevivió. Pero yo aún estoy aquí».